Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Y así como dio la introducción el hermano Juan Antonio, pues vamos a comenzar con esta nueva carta, que es muy interesante. Gracias. Que es muy interesante, es práctica, totalmente práctica. Entonces yo creo que el Señor va a enseñarnos muchas cosas a través de esta carta. Y cuando leemos alguna carta, alguna epístola, en cierta forma es como leer una correspondencia de alguien más, algo así, ¿verdad? Porque nos da la referencia del escritor y algunas cosas que se necesitan para poder tener en consideración de qué se trata esta carta. Así que estas cartas normalmente van dirigidas para congregación o alguna persona en especial. Y también es algo práctico para nuestras vidas en todo momento. ¿Y por qué razón? Las cartas no hay que tomarlas en baja estima. Hay que considerar que es palabra de Dios, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El fin de todo esto es que el hombre de Dios sea preparado enteramente, capacitado enteramente para toda buena obra. Toda la Escritura fue dada por inspiración de Dios y es buena para la instrucción de cada persona, de cada cristiano, de cada oyente. Sin la palabra de Dios no podemos hacer nada. Sin la guía de Dios, que es la palabra de Dios, no podemos saber dónde vamos. Así que es importante saber que la palabra de Dios para nosotros es vital. Es sumamente vital. Entonces, Dios en su misericordia nos dio su palabra para que nosotros podamos leerla, vivirla. Y lo que dice la palabra de Dios, tomemos en cuenta, es la Escritura de Dios. Lo que dice la Escritura de Dios es la palabra de Dios. Todo lo que dice la palabra de Dios consiste en que nosotros andemos en obediencia. Y todo lo que dice la palabra de Dios también se va a cumplir. Se ha cumplido y, bueno, como dije, se cumplirá. Como dice el texto en Mateo 5:18, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es el único libro que se puede llamar que es la palabra de Dios, porque procede de Dios. Pedro dice en su segunda carta, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fueron transportados, fueron guiados, fueron cargados por el Espíritu de Dios. De manera que podemos tener la absoluta seguridad de que cuando abrimos la palabra de Dios, estamos leyendo todo el contenido, todo el mandamiento que Dios tiene para nosotros. En Salmo 119, 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Está fija, inamovible en los cielos. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 35, dice que la Escritura no puede ser quebrantada. Eso habla de la inerrancia de la palabra de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. De manera que lo que vamos a hacer ahora en esta tarde es abrir la palabra de Dios, estudiar y dar inicio al estudio de una carta en especial,
la llamada Epístola Universal de Santiago. Así que doy la bienvenida a este estudio y para iniciar quiero que oremos y vamos a encomendar nuestras vidas en las manos del Señor. Señor, te doy gracias, Padre, por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias porque nos podemos reunir esta tarde para poder escuchar hablarte, Señor. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos revele, nos oriente en tu camino, nos conduzca y también, Señor, que yo sepa cómo hablar. Y indignos somos, Señor, delante de ti, pero gracias al sacrificio que siendo Dios te despojaste a sí mismo y te humillaste y moriste en la cruz, pero resucitasteis y vives y nos hiciste aptos de las herencias de los santos en luz. Gracias por toda esa obra maravillosa en nuestras vidas. Amén. Estoy encargado de dar la introducción de esta carta y vamos a ver un fondo histórico de esta epístola. Es necesario saber en qué consiste esta carta, cómo podemos estudiarla, cuál ha sido el contexto, a quién fue que escribió esta carta, para quién la escribió. Entonces, todas esas preguntas vamos a tratar de poder realizarla ahora y esperamos que sea lo suficiente para que nosotros podamos tener herramientas para estudiar esta carta. Son 5 capítulos de esta preciosísima carta y 108 versículos. Es bastante corta. Entonces, tal vez se pueda llevar unos 20 minutos, no sé, a lo mucho, creo, no lo sé, para poder leerla en su totalidad. Y sería bueno que nosotros podamos tener esa práctica en la semana de poder estudiar esta carta, de poder leerla y así memorizarla también. Es muy bueno. La estructura de esta carta nos ayuda a ver con claridad que el escritor traza temas muy importantes para exhortar a la iglesia. En la vida práctica del cristiano muchas veces descuidamos cosas que son muy importantes. Entonces esta carta nos va a ayudar para poder hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento hay un conjunto de cartas que se conocen con el nombre de epístolas universales. Estas cartas son la de Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y por último está Judas. Estos escritos aparecen enumerados en la Biblia. En Gálatas capítulo 2, verso 9, por favor, vayamos a Gálatas capítulo 2, verso 9. Estos representantes de la iglesia orientales la enumeran de esta manera y están fundamentadas en este texto que aparecen las llamadas columnas de la iglesia. Entonces, leamos. Gálatas capítulo 2, verso 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como a los gentiles, como columnas, que nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Bueno, el apóstol Pablo aquí está hablando acerca de su llamado, que fue a los gentiles, pero también hace la mención de los apóstoles, tanto Jacobo, Cefas y Juan. Entonces, vamos a considerar los nombres de Jacobo como Santiago, ¿ok? Más adelante vamos a explicar. Cefas como Pedro y Juan con el mismo nombre. Y por último está Judas. Estas cartas no fueron dirigidas a persona o iglesia en particular. Esta carta, su objetivo era más amplio, de servir de ayuda a un conjunto de iglesias, de congregaciones diseminadas en varios lugares de la región de Palestina.
Es por eso que son cartas universales o cartas generales. Algunos libros de la Biblia fueron objetados o cuestionados, no rechazados, sino que fueron objetados, puestos en consideración para poder estudiarla y poder recién pertenecer al canon bíblico. Hay algunos libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, que fueron objetados o sometidos a un estudio cuidadoso antes de ser incluido en el canon. Los teólogos de la iglesia primitiva eran sumamente rigurosos y consideraban cada libro que iba a pertenecer al canon de la Biblia, estudiarlo minuciosamente. Entonces ellos fueron muy cuidadosos. Por ejemplo, los libros que fueron objetados lo encontramos en las epístolas a los hebreos. ¿Por qué razón? Las epístolas a los hebreos, bueno, no se tiene el autor de esta, no se conoce el autor de esta epístola, el autor humano, porque sabemos que la palabra de Dios y esta epístola fue inspiración de Dios. La epístola de Judas, esta epístola antes de Apocalipsis fue también una carta objetada o cuestionada, sobre la base de que hay una mención de un libro apócrifo. La segunda carta de Pedro fue un libro objetado por el hecho de que no se sabía si Pedro en realidad era el escritor de esta carta. Segunda y tercera de Juan fueron libros objetados, porque más que todo son cartas privadas. Y ahora, la epístola a Santiago también fue un libro objetado, porque aparentemente contradice la enseñanza del apóstol Pablo, pero eso es hasta que se estudia y luego, tiene una conclusión de que es palabra de Dios. Entonces, esta carta fue objetada, la epístola de Santiago. En el siglo XVI, Martín Lutero rechazó esta epístola. Posteriormente tuvo que retractarse porque, consideró la inspiración y la canonicidad de esta carta. Así que, hubo esas circunstancias en las cuales se encontró esta carta de ser contradicción en algunos casos. Otros han dicho que esta epístola como que no tiene una unidad, no tiene un centro que une, pero eso es hasta que se estudia y se llega a la conclusión de que no es así. Entonces, tenemos a la Epístola a Santiago, un libro que tuvo su trayectoria de ser aceptada en unos casos, en otros, pero hasta el final la tenemos en el canon de las Escrituras, perteneciente al conjunto del canon. Ahora, vamos a hablar acerca del autor de la Epístola a Santiago. Y vamos a leer el primer verso, capítulo 1 de Santiago. Capítulo 1 y verso 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. El nombre Santiago es una composición de dos palabras, Santus y Jacobus. Así que tenemos ahí una composición de dos palabras, eso en latín. Y en hebreo tenemos de esta manera, Jacob, que es el nombre de Jacobo. Ahora, ¿cómo fue que pasó de Jacobo a Santiago? Eso es una historia muy interesante, ¿no? Si te pones a pensar, Jacobo, que termina en Santiago, tuvo que pasar por muchas cosas, ¿no? Eso me hace recuerdo de algo que sucedió en lo personal, este nombre, y terminar en ese.
El hermano Juan Antonio, comenzó a decirme José Fernando, y ahí hacía una combinación. Él la sabe muy bien la historia. Así que hay esta situación que ocurre en nuestras vidas. No sé, quizás a ti te ha pasado esto, de tener un nombre y pasar a otro. Yo tengo esa experiencia. El nombre de Jacob fue un nombre muy popular en los tiempos del Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento. El autor se identifica diciendo Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Pero aún así surgen interrogantes. ¿Cuál Santiago? ¿A quién escogió Dios para escribir esta carta tan notable? ¿A quién? Ya que en el Nuevo Testamento se mencionan 5 personas con este nombre. 5 personas que aparecen en el Nuevo Testamento con el nombre de Santiago. Si bien la primera es uno de ellos, en Mateo capítulo 1, verso 15 está mencionado esto. El hijo de Matán y padre de José, el esposo de María. ¿Se recuerdan, verdad? Ese es el primer Santiago que encontramos. No tiene nada que ver con la posible autoría de esta carta, así que vamos a descartarlo. Quedan las siguientes 4 posibilidades. Entonces, tenemos en primera instancia a Santiago, el hijo de Zebedeo. La referencia está en Mateo capítulo 4, verso 21. Este fue llamado por el Señor Jesucristo cuando estaba junto al mar de Galilea para ser parte de sus 12 discípulos. Entonces ahí tenemos a este Santiago, Jacobo o Santiago, hermano de Juan. Estos 2 hermanos junto a Pedro se consideraban un círculo íntimo del Señor. Entonces estuvieron presentes en los momentos especiales, ocasiones especiales del Señor Jesucristo. Pero también en una ocasión fueron reprendidos por el Señor Jesucristo. Por esa razón el Señor llamó a ellos Boanerges, por la actitud que ellos tenían impulsiva. Entonces ahí tenemos a Santiago. Otra referencia más acerca de Santiago y Juan. Ellos pidieron un lugar de referencia en el reino del Mesías. Jesús le anunció que beberían de la copa. Esto lo encontramos en Mateo 10, 39. Cumplimiento que se produjo con referencia a Santiago. Él fue degollado por mandato de Herodes Agripa I, sobre los años 44. Esta referencia lo vemos en Hechos capítulo 12, verso 2. La tradición lo llamó a este Santiago, hijo de Zebedeo, Santiago el Mayor, para distinguirlo de otros Santiago. Tenemos la segunda posibilidad. Santiago, hijo de Alfeo, también uno de los 12 apóstoles del Señor. La tradición a este Santiago lo llamó el menor, quizás por la estatura, que era pequeño, bajo. Entonces encontramos la tercera posibilidad. El padre de Judas, no el Iscariote, es decir, había otro Judas. De él no se sabe mucho acerca de la autoría de este. Lucas, capítulo 6, verso 16. La cuarta posibilidad queda en un último lugar. El hermano del Señor. La referencia, Gálatas capítulo 1, verso 19. De los 4 mencionados, es necesario descartar a 2 de ellos como posibles autores de la epístola, Santiago. Sería Santiago el padre de Judas y no figura como algo importante en la Escritura. No es tan notable su ministerio escrito, quizás haya sido, históricamente se puede encontrar mucho de
pero en la Biblia muy poco. Por otra parte, el hijo de Alfeo también, se van descartando 2, no se distinguió también, era alguien que estaba en el anonimato, permanecía más que todo sin mucha participación en la escritura. Entonces, además no existe ninguna evidencia histórica que fuera Santiago, el autor de la escritura, así que lo descartamos. De modo que quedan 2 posibilidades. La primera de ellas es el Santiago, el hijo de Zebedeo. La segunda posibilidad es el autor de esta epístola, el hermano del Señor. Vamos a ver por qué razón. Entonces, en cuanto al hijo de Zebedeo, como ya hemos visto, él fue degollado por mandato de Herodes Agripa I en los años 44. La muerte prematura de este Santiago, descarta la posibilidad de que él haya sido el autor de esta epístola. Hasta aquí se desprende la posibilidad, con mayor apoyo al autor de esta epístola, a Santiago, el hermano del Señor. ¿Quién es este Santiago? Vamos a ver, Marcos capítulo 6, verso 3. Este comentario fue acerca del Señor Jesucristo. ¿Y cómo es el comentario del Señor en este texto? Marcos capítulo 6, verso 3. Dice así la Escritura: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Así lo llamaban a Jesús, el carpintero. El testimonio del Nuevo Testamento apoya en conclusión de que el autor de la llamada Epístola Universal a Santiago fue el hermano del Señor. Las evidencias históricas llegan a la misma conclusión, que fue Santiago el hermano del Señor Jesucristo. El punto de vista que tradicionalmente ha sido mantenido a lo largo de la historia, y ha habido investigaciones muy profundas, sin influencias y ni prejuicios teológicos, eclesiásticos, ha sido que Santiago, el hermano del Señor, fue el autor de esta epístola. Entonces estamos viendo algo interesante en todo esto, que no hay otra persona más que haya sido atribuida la autoría de esta carta. Voy a leer nuevamente el texto. Dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Jesús tuvo hermanos y hermanas, hijo de María y de José, posteriormente al nacimiento del Señor Jesucristo. Mateo 13, como Marcos capítulo 6, nombran a 4 hermanos y hacen referencias también a sus hermanas. La idea de que María permaneció virgen contradice lo que dice la Escritura. La Biblia dice que María sí tuvo más hijos posterior al nacimiento del Señor Jesucristo. Y tuvo entre ellos a Jacobo o Santiago, el hermano del Señor, o el medio hermano del Señor Jesucristo, el autor de esta epístola. Brevemente, esos hermanos eran incrédulos. Vayamos a Juan capítulo 7, verso 5. Juan capítulo 7, verso 5. El apóstol Juan menciona algo importante en este texto. Dice así: pero ni aun sus hermanos creían en él. Entonces, era evidente que después de la resurrección de Jesucristo, algunos de ellos creyeron, se convirtieron al cristianismo. Entre ellos
que creyeron está Santiago o Jacobo, el autor de esta carta. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 7, una gran referencia. Dice que después de la resurrección de Jesús, cuando Jesús se le apareció, Santiago, su medio hermano, es decir, hijo de la misma madre, pero no del mismo padre, reconoció que el Señor Jesucristo era el Dios Todopoderoso y se convirtió. Creo que algunos de nosotros tenemos esa experiencia, ¿verdad? De hermanos que no conocen, y hasta que nosotros podamos presentarle las Escrituras, o quizás no es de esa manera, de otra manera, entonces hasta entonces, bueno, tendremos que orar y considerar que nuestras familias se conviertan, acepten al Señor, ¿no? Entonces, tal y cual como Santiago, la experiencia que tuvo Santiago acerca de posterior a la resurrección del Señor Jesucristo, recién aceptó que Él era el Dios Todopoderoso. Sin duda, desde ese momento Santiago o Jacobo cree en el Señor Jesucristo. El verso 1 de Santiago, capítulo 1, siervo de Dios, se considera siervo de Dios y del Señor Jesucristo, llamado para predicar a las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago lo coloca, mejor dicho, a su medio hermano, que es el Señor Jesucristo, al nivel de Dios. Y él no se presenta, Santiago, mi medio hermano. Todo lo contrario, reconoce a Dios como creador, reconoce como Dios todopoderoso completamente, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, podemos ver a un Santiago transformado desde entonces. Vamos a ver el ministerio de Santiago un poco. En Hechos, capítulo 15, verso 13 al 29, se menciona que Santiago o Jacobo era una de las personas que tenían un liderazgo en la iglesia de Jerusalén. Era el obispo, era el anciano principal de la iglesia. Él era un pastor itinerante. Un pastor que visitaba las iglesias. Podemos considerarlo un pastor quizás misionero en esa región alrededor de Palestina. Y a todo ello, él iba y predicaba, visitaba y tenía un ministerio con todo eso. Por esa razón él conoce a quién se está dirigiendo. A las 12 tribus que están en la dispersión. Un historiador eclesiástico del siglo IV, Eusebio, dice que Santiago acostumbraba a entrar al templo solo a orar. Y pasaba mucho tiempo orando, al punto que sus rodillas se pusieron duras como la de un camello. Interesante, ¿no? No sé si podemos ver nuestras rodillas o tocarlas, cómo están. Bueno, Santiago tenía esa costumbre de entrar a la iglesia, al templo a orar. Y podemos leer la carta y nos daremos cuenta que es una carta prácticamente de oración. Y no da referencia a él que yo voy a la iglesia, al templo y a orar y me pongo de rodilla, nada de eso. Pero su carta tiene un sentido de oración. Es algo impresionante lo que el apóstol Santiago nos enseña acerca de la petición, de la oración. Vamos a ver la fecha de composición de esta carta. Probablemente esta epístola fue el primer escrito del Nuevo Testamento, probablemente. El trasfondo extraído de esta epístola
muestra la clase de persecución que hubo en ese tiempo. Vamos a tener un tiempo esta semana para poder leerla y nos vamos a dar cuenta de que ahí hubo una situación muy complicada, circunstancias muy difíciles, incluso de hambruna. No se menciona el concilio que hubo, entonces podemos definir que fue antes del concilio, de la reunión que hubo en Jerusalén. Eso lo podemos encontrar en Hechos 11, 27 al 30. Y la hambruna que está pasando, a lo que se está refiriendo el apóstol Santiago, hace referencia en el capítulo 2, versos 15 al 16. Hay una referencia, no dice exactamente que fue así, pero hay una referencia, eso comparándolo con Hechos capítulo 11, 26, el que ya había mencionado. Un contenido bibliográfico impresionante. Santiago abarca prácticamente toda la Biblia. Él conoce la situación que está ocurriendo ahí y saca ejemplo de otros lados para poder representar eso. Es una forma literaria muy rica, Santiago. Es muy interesante poder estudiar esto. Los receptores de esta epístola. Vamos a ver un poquito acerca de los receptores. Es decir, las personas que escuchan esta carta, a las cuales Santiago ha enviado y está diciendo: no hay libro más judaico que el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, que esta epístola. Si la leemos, esta epístola tiene bastante acerca de costumbres judaicas. Habla acerca de la ley e incluso en el primer verso que hemos leído, dice a las 12 tribus que están a la dispersión. Santiago escribe identificándose como siervo del Señor Jesucristo. Asume que los judíos que han abrazado la fe de Cristo están actuando de una manera, imparcial. Hay una situación ahí complicada. Entonces, Santiago está dirigiéndose a estas personas. A los que conocen la ley y dicen cumplirla y al final no contradice sus hechos con lo que creen. Por ejemplo, los ricos generalmente en esta carta aparecen como perseguidores, opresores, llevándose el salario y cosas así que está sucediendo. Entonces, vemos ahí una especie de problema muy serio de hambruna, pero también de otras costumbres judaicas. El propósito de esta carta, vamos a ver un poquito acerca del propósito de esta carta. Hermanos, esta carta es totalmente práctica. Muchos actuaban como si conocer la verdad fuera suficiente. Y ahí lo dejaban. Como si la fe era aparte y las obras, se podía considerar en hacerlo o no hacerlo, pero lo principal era la fe. Pero Santiago tiene un propósito firme en esto. Decía creer estos hermanos, pero no tenían nada de práctica. Santiago corrige todo eso. A menudo nosotros, hermanos, nuestro creer en Dios no armoniza con lo que nosotros hacemos. Porque tal vez no hacemos. Tal vez esa sea la postura de algunos de nosotros. Decimos creer en Dios, pero no confesamos en hechos. Y tomemos en cuenta, estas cartas, incluso la carta que hemos estudiado, son totalmente prácticas. Habla acerca de obras. Por lo tanto, yo lo considero como un ave que con un solo ala no puede volar, ¿verdad? ¿O sí se puede hacer eso? Es imposible. Entonces, consideramos que las dos son tan importantes. ¿Crees en Dios? Sí. Hasta los demonios creen.
Como vamos a continuar la siguiente semana, quiero concluir con esto. Cuando llega tiempo de las elecciones, nosotros vemos por todos lados carteles, ¿verdad? Promocionándose, haciendo promesas que al cabo de esas elecciones o cerca de esas elecciones, los que se han presentado y dan esas promesas, al final nos damos cuenta que fueron huecas. A veces nosotros los cristianos hacemos esas promesas, afirmamos creer, pero nos consideramos cristianos y creemos en Dios, pero al final esas actitudes que nosotros tenemos no concuerdan con nuestra fe. Tal vez podríamos considerar hacer una encuesta a nuestros vecinos. Eso es algo terrible, ¿no? Caemos en cuenta de que a veces y generalmente fallamos. Quiero invitarles a que podamos leer esta carta. Son 5 capítulos, 108 versículos. Y voy a dejar esta pregunta. ¿Podemos considerar esta epístola como un manual para nuestras vidas? ¿Podemos considerar esta epístola como algo práctico para nosotros? Te invito a que podamos leer esta carta para poder tener ese conocimiento de que cómo estamos. Si en verdad estamos practicando lo que creemos. Y si en verdad nosotros consideramos esta epístola como un manual para nuestras vidas. Consideremos que es la palabra de Dios. Entonces, les animo a que podamos estudiar esta carta, porque vamos a aprender muchísimo, y vamos a salir beneficiados, porque va a ser guía del Señor para nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos mucho, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos ver, Señor, lo que tú tienes ya dicho en tu palabra para cómo actuar. Si creemos en ti, pues nuestros hechos lo van a demostrar. Y gracias, Señor, porque podemos tener este manual práctico para nuestras vidas y podemos considerar a través de tu palabra cómo estamos, que nos podamos examinar, que podamos estar conscientes y podemos ser guiados por ti, Señor. Eso es lo principal. Te agradecemos por todo y encomendamos, Señor, lo que hemos hablado y también lo que vamos a seguir, Señor, aprendiendo en el transcurso de esta carta. Gracias por todo. Amén. Amén. Gracias, hermanos.